Buenas noches, queridos estudiantes. La idea de este video, que es cortito, es hacerles una pequeña devolución de las evaluaciones, en general de las cosas que estuvimos observando en los trabajos de ustedes, de los que estuvieron bien y de aquellos que no estuvieron tan bien y de los que han desaprobado. Una aclaración. La evaluación tiene un componente de acreditación, es cierto, para la regularidad, y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que ustedes puedan regularizar. Pero también, y más importante, es que puede brindarles algunos elementos para ayudarle en la comprensión de los textos y del aprendizaje. Hacia ese lado que nosotros queremos apuntar con las devoluciones. En este caso, como son muchos estudiantes, nos resulta muy difícil hacer una devolución uno por uno. Por eso esta devolución general toma todo lo que hemos visto en los exámenes y ustedes puedan ir viendo con su parcial, con su examen, pueden ir viendo el caso que corresponda. En primer lugar, el caso de análisis es diríamos, una excusa para que ustedes puedan dar cuenta de la lectura de los materiales. Es eso, en primer lugar. No vamos a resolver la cuestión de lo que le pase a la escuela, sino lo que queremos es saber cómo han estado leyendo ustedes los textos, cómo han estado trabajando en las clases, cómo están interpretando los conceptos del programa. Eso es la finalidad. Así que también en el examen ustedes tienen la oportunidad de dar cuenta de esas lecturas y de esas interpretaciones, que son del grupo, obviamente, pero también de cada uno. Algunos exámenes esto no se veía, no aparecía de un modo decidido los conceptos propuestos para trabajar, sino que más bien eran interpretaciones que estaban hechos desde una perspectiva individual, le hemos indicado en algunos casos, pareciera que el análisis está hecho desde el sentido común. ¿Qué quiere decir? De un sentido fuera de toda perspectiva teórica, sin empleo de conceptos del programa, en este caso, vuelvo a insistir, para qué es la evaluación, ¿no? Entonces le fuimos marcando eso. Más allá de ese sentido común permita analizar el caso. Algunos dirán que es una cuestión de sentido común lo que pasa ahí, ¿no? Pero más allá de eso, que no es nuestra intención, vuelvo a insistir, resolver lo que pasa en esa escuela, sino lo que hay que dar es cuenta del material teórico. Esto parece una tontera lo que digo, pero vemos que ha pasado en más de un examen, de un escrito. Había poca... estaba muy poco volcado la teoría, el análisis con la teoría, estaba tomado el dato desde el lugar de la interpretación. Está bien que nosotros acá no les pedimos que ustedes construyan un dato con el caso de la mala manera que lo haríamos desde la investigación educativa, no les pedimos eso. Sino estaba mucho retomado el dato, pero sin articularlo, sin mirarlo a la luz de los conceptos teóricos. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Vamos a poner un ejemplo. Se hacía mención a la autoridad del director, pero sin embargo no se desarrollaba ese concepto en el trabajo, ¿no? No se ponía desde la perspectiva mendeliana en qué sentido esa autoridad está ubicando a los sujetos en una posición psicofamiliar. O está retomando psicofamiliarismos, o está ubicando al otro en una posición netamente infantilizada. No aparece, esas explicaciones en muchos trabajos no las hemos visto, digamos, en aquellos trabajos donde los indicamos como desaprobados, ¿no? O por ejemplo, se explica en un registro, se explica en el registro 3, se explica las distintas, digamos, conceptualizaciones de institución, pero después,
cuando tiene que aparecer en el cuadro, qué era una institución, en qué cosas se veía una institución, no estaban tomadas, no aparecía. O sea, tomaba un ejemplo, se extractaba un pedazo del caso que no tenía que ver con esto que marcaron ustedes que era una institución. Entonces, ahí hay que ver, ¿no? Por un lado, el uso de la teoría y por otro lado, cómo esa teoría me permite a nosotros interpretar el caso. Una interpretación que dijimos que es válida, aunque sea sencilla, pero que es válida, es asociar. Es decir, institución es esto y nosotros vimos que cuando, por ejemplo, institución es la regulación de los comportamientos y nosotros vimos en el caso cuando se nombra el régimen de asistencia, por ejemplo, o esta cuestión de que no hay reincorporación, no hay reinscripciones a la mañana, como una regla, ¿sí? No está asociado, aunque no haya mucha explicación, pero valía asociarlo, ¿no? Y por ahí no aparecían esas asociaciones. Es como un nivel muy básico de articular los conceptos con el dato, ¿no? Pero ese era el mínimo nivel que nosotros pedíamos. Hemos visto que por ahí se cita la definición y por ahí se daba otro ejemplo, sin tener nada que ver con la definición que ustedes daban. Miren eso, ¿sí? No se preocupen, lo vamos a volver a ver sobre la unidad 1, en la más difícil del programa, y seguramente vamos a volver en uno de los 2 encuentros de noviembre, vamos a volver sobre estas cuestiones, ¿sí? Bien. Entonces, algunos puntos, digamos, el modo de funcionamiento de la teoría con el dato, esta es una primera cuestión. La segunda cuestión, ¿qué es un conflicto para la escuela? ¿Qué está pasando ahí? Era la explicación que nosotros le pedíamos. En realidad, esta es la pregunta que orienta siempre el análisis institucional. Dar una explicación sobre lo que sucede en una institución, en una organización concreta y cómo están operando las instituciones en esa organización. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Cuál es qué nos permite ver el conflicto? ¿Sí? Este es dentro de lo que dice Lidia, un observador, un analizador, ¿sí? Miren, no les dimos específicamente el concepto de analizador, no hay problema. Nosotros le orientamos el trabajo, el examen, para que ustedes expliquen qué está pasando ahí con esos personajes, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Bueno, algunos dijeron que hay un conflicto. Bueno, pero lo han connotado muy negativamente a la existencia del conflicto. Y por otro lado, o sea, han puesto como conflicto aquello que es un desacuerdo. Por ejemplo, entre el director de la mañana y el vicedirector de la tarde. ¿Sí? Lo han puesto como un conflicto. Y esto no necesariamente aquellas cosas que son desacuerdos son conflictos. Y aquellas cosas que suceden en las escuelas resultan en conflictos. Hay escuelas que funcionan de esa manera. Hay organizaciones, y en este caso escuelas, que las que nos interesan, que funcionan de esa manera. Pueden funcionar muchísimos años de esa manera sin generar algún tipo de ruptura en el modo de funcionamiento habitual, que es lo que sí el conflicto y la crisis denotan en general. La crisis se entiende como ruptura del orden establecido. Entonces, cuando hay un conflicto y una crisis en la institución, tiene que haber alguna ruptura. En este caso, hace años que esta escuela venía funcionando de esa manera, es decir, a la mañana no hay reinscripciones, a la tarde se inscribe, bueno, nada, de esa manera tan arbitraria, ¿no? Como han marcado muy bien muchos. Pero esto no significa que haya conflicto y tampoco significa que haya un desacuerdo. A veces estas cuestiones que son aparentes desacuerdos, aparentes crisis, resultan ser como funcionales para las personas y lugares muy cómodos en los cuales se pueden ubicar porque, nada, a veces permiten no resolver el tema. Como cuando nos juntamos en un grupo y hablamos mucho de lo que nos pasa y jamás hablamos de lo que hay que hablar, de aquello que puede resultar un conflicto. Hilamos los conflictos, es muy difícil ir al núcleo de las crisis, de los conflictos. En realidad el núcleo
problemático, ¿sí? Y en realidad lo rondamos. Porque es muy difícil hablar de aquellas cosas que nos pasan en realidad, ¿no? En realidad, los problemas con la autoridad, el problema de la libertad dentro de las instituciones, el malestar en las instituciones. Es muy difícil hablar de eso, si no hay algún tipo de intervención externa. Bien, entonces, la idea de que es conflictivo para una institución no necesariamente implica el desacuerdo, no necesariamente implica un conflicto, y un conflicto no es necesariamente algo malo, sino justamente puede ser un modo de funcionamiento, puede ser una ruptura, y está bueno que haya rupturas, y bueno, y esto permite también el crecimiento, ¿no? Bueno, esta es una segunda cuestión. La tercera cuestión, que algo tan fácil, que resulte tan problemático de definir, y es la distinción entre organización e institución. Vamos a decir, esto vuelvo a reiterar algo que ya hemos dicho en alguna clase. No todo lo que está regulando el campo de lo social es una institución. Instituciones hay muy pocas, no son miles y miles y miles. Las sociedades no tienen muchas instituciones. Hay algunas. Muchos se han marcado, y el caso estaba armado así, para que ustedes pusieran qué instituciones hay. Bueno, la familia y la escuela. Bueno, bien. Podríamos decir que esas son dos instituciones. Sobre la familia no hay ninguna duda. La escuela es una institución, bueno, podemos entenderlo de alguna manera. Yo diría más bien que es una organización, la escuela, y en realidad lo que es la institución es la educación, ¿sí? Así como el hospital es una organización y la salud es una institución. Entonces, bueno, pero pusieron la escuela y está bien, vamos a entenderlo de esa manera, ¿no? Está bien. Algunos pusieron. Había otras instituciones mencionadas. Casi todos, por lo menos de los que yo corregí, de los que me han comentado mis compañeras, han puesto esas dos. Pero había otras instituciones sobre las cuales también se podría hablar y que operaban muy fuertemente en el caso. Por ejemplo, las instituciones laborales, las instituciones del trabajo, ¿sí? El trabajo como una institución, y aquellas organizaciones como las empresas. Y ahí está muy fuertemente articulado con el caso, ¿no? Hay una alianza muy fuerte, algunos lo han escrito esto, entre la escuela, esta escuela en particular, y las instituciones, las organizaciones del trabajo de la zona. El director lo dice, nosotros tenemos nuestros estudiantes consiguen trabajo, apenas sí, son muy buscados. Bueno, ahí hay algo, hay una relación, que el contexto está marcando algo acerca cómo está operando el trabajo en esta organización particular, la escuela, ¿no? Ahí hay una relación, ¿no? Podría haber mencionado, también esa era válida, ¿sí? Bien, vamos a aclararlo en principio esto, ¿no? La institución no se ve, esto yo lo he dicho ya varias veces y lo vuelvo a insistir. Las instituciones no se ven, no son concretas, es decir, no tienen una existencia concreta, material, ¿sí? Yo no veo las instituciones. Yo cuando voy a la escuela no veo la institución escuela. Yo veo la organización, que es la existencia concreta, material de lo institucional, ¿sí? Yo lo que veo es la organización. Lo que no veo, que tiene una existencia netamente simbólica e imaginaria, es la institución, ¿sí? ¿Cómo accedo al conocimiento de lo institucional? Bueno, con un trabajo de análisis. Es como acceder al inconsciente, chicos. Es eso, ¿sí? Con análisis accedo al inconsciente. Hay ciertos indicios. El otro día decía un estudiante, y el acto fallido, sí, digamos, yo podría ver en el acto fallido una expresión de aquello reprimido que habita en el inconsciente. Pero no veo el inconsciente, veo el efecto que el inconsciente produce en la realidad, ¿sí? El acto fallido. ¿Sí? Acá vemos lo mismo. En la escuela no veo lo institucional, sino más que por aquellos efectos que tiene la realidad de la organización. Hubo mucha confusión respecto de esto. Muchos marcaron la institución y marcaron la realidad organizacional, no marcaron la institución. Ahí tienen que volver a revisar eso, ¿sí? Vuelvan a mirar eso. Justamente la perspectiva institucional nos provee de un modo de análisis, que obviamente no lo vemos acá, chicos, y tampoco se los pido en el parcial,
porque es una materia introductoria, estamos conociendo algunos conceptos centrales de la perspectiva institucional. Nosotros les fuimos poniendo un orden el parcial porque tiene que ver con un tipo de metodología de análisis institucional. ¿Sí? Mirar el caso, ver qué nos impacta, sacar el dato, buscar conceptos para poder analizar esos datos construidos y después jugar con la teoría, más o menos. ¿Sí? Es eso. Entonces, y volver nuevamente sobre eso que escribí. Acá nos quedamos en esa primera escritura, que es el registro 4. Pero se nos mezclaba. Hay organización e institución, se mezclaba mucho. Bien. Por ejemplo, otro caso de confusión es, muchos confundieron la autoridad como una institución con el director. El director sostiene la figura de autoridad, pero no es la institución autoridad. Ojo eso, el director es un sujeto que la institución produce, no es la institución. ¿Sí? Bien. Yo podría explicar aquello que el director hace pensando en cómo la institución regula su función. ¿Sí? La autoridad. Esto que le pasa al director, le pasa a muchas personas. Y esto nos lleva al otro punto. ¿Sí? Los hechos institucionales no se explican por el comportamiento individual de las personas. ¿Sí? Yo anoté esto, ¿no? No es el director, sino la institución y sus discursos operantes en la institución, los discursos políticos operantes en las instituciones, quienes operan estableciendo modos aceptables de pensar y de actuar. Es eso. ¿Sí? Entonces, vuelvo. Yo no puedo explicar qué pasa en el caso remitiendo exclusivamente a la figura del director. Y a muchos les pasó eso. Diciendo, esto pasa porque el director es un autoritario. Hay un conflicto entre el director y los padres de Juan. Bueno, ese podría ser una explicación, pero no una explicación desde la perspectiva institucional. ¿Sí? ¿Están involucrados estos personajes en el conflicto que se genera? Sí, pero el conflicto nos remite a otra cosa. Hay algo ahí que estas figuras están poniendo en cuestión, dinámicas diferentes. Bien, esto nos lleva al otro punto, las dinámicas instituyente. Muchos pusieron que el cambio, aquello que cuestiona el orden establecido, es lo instituyente. Sí, es cierto. Pero no significa que lo instituyente es un cambio positivo, progresivo. Muchas veces los cambios son regresivos, ¿sí? Van negativos, están cargados negativamente los cambios. Vamos para atrás. Podemos volver a un orden conservador. Tantas veces pasa eso, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta cuestión. Las figuras de los padres de Juan representan una fuerza instituyente. Yo la miraría con mucho detenimiento. ¿Puede los padres de Juan modificar la cultura institucional, el modo de funcionamiento de lo institucional? Y yo diría que no. No se nota en el caso. No hay otro dato a partir de la cual, después de la demanda de los padres de Juan, se haya generado un movimiento dentro de la institución que cambien el modo establecido, que es, por ejemplo, cómo se inscriben los estudiantes a esa escuela, o qué pasa con los repitentes. No aparece nada de eso. Nada. ¿No? Entonces yo podría decir que los padres de Juan no representan un movimiento instituyente. Pero el caso sí habla de movimientos instituyentes y no los miraron. ¿Sí? Porque se centraron en lo que pasaba entre el director y los padres. Hay muchas cosas que le están pasando a los estudiantes que denotan movimientos instituyentes. ¿Sí? Perdón, movimientos que tienden a modificar el orden establecido. ¿Sí? Piensen en eso, en el centro estudiante, lo que cuentan sobre el centro de estudiantes, las cosas que están pasando por ahí entre lo que relatan los estudiantes, cierto malestar del que están dando cuenta acerca de esta categoría
que sostiene la escuela es acerca de la excelencia académica. Ojo ahí está dando cuenta con un discurso muy fuerte. Ahí tenían un elemento muy, muy importante, un dato muy importante, por ejemplo, para hablar de discurso. ¿Sí? El sentido, el significante, excelencia académica, es un sentido que está articulando discursivamente las identidades de los estudiantes y de los profesores. Por ejemplo, que es un buen estudiante, un tipo que tiene excelencia académica, un tipo que consigue trabajo rápidamente después de egresar. Está ordenando ese significante. Ahí podían mirar un montón para el caso, ¿sí? Podían mirar. Muchos escribieron sobre eso, está muy bueno que lo hayan tomado así. Y muchos exámenes no hablaron sobre discurso, directamente no hablaron sobre discurso, como tampoco hablaron sobre autoridad, o no han tomado alguno de los tópicos que nosotros le propusimos, que eran 4: institución, organización, discurso, la dinámica de lo instituido instituyente. Sobre eso tenían que hablar, chicos, en el parcial. Sobre esas 4 cuestiones. Algunos solamente tomaron 2: instituido instituyente y institución organización. Pero no dijeron nada sobre autoridad y no dijeron nada sobre lo discursivo, o lo tomaron desde un lugar del sentido común. Bueno, nada, estaría bueno que ustedes consulten a las auxiliares sobre estas cuestiones y yo igual de todas maneras voy a volver, me las anoto como para volver en la clase. Vamos a tratar de tomar un poquito más la clase, extendernos un poco más. En la clase de noviembre tenemos 2, aprovechar a tomar todo el horario. Como vamos a ver si el Meet de la facultad nos permite extendernos más tiempo y bueno, trabajar estas cuestiones. No hay ningún problema, la unidad 2 es más fácil, la unidad 1 es la más difícil, ¿sí? Así que no hay problema de volver sobre eso. Bueno, otra cuestión del examen, 2 cuestiones que tienen que ver con lo formal. La primera, algunos exámenes se metieron en un embrollo del lenguaje que era muy difícil de desentrañar, que a veces algunos escribieron frases que no tenían sentido. Vemos que hay una necesidad de algún tipo de emplear un lenguaje muy académico, y se han embrollado en explicaciones que muchas no tenían sentido, no apuntaban a ningún lado. Y bueno, insistir sobre esto que le aclaramos al principio del examen. Lo importante es ser claro, conciso, no tenían mucho espacio para trabajar. Podían tranquilamente en el registro 4 tomar 2 párrafos para cada uno de los tópicos, y con eso ya tenían la hoja armada, la hoja y media armada, eran 2 hojas máximo, 2 párrafos, y algunos se han extendido en explicaciones que por ahí no tomaban ninguno de los conceptos, y explicaciones sobre el caso que nosotros dudábamos mucho de dónde lo sacaron en algunos casos, ¿no? Hay a veces, es muy común entre los licenciados y profesores en ciencia de la educación, me hago cargo, de usar un lenguaje muy rebuscado y es como una cuestión del campo, ¿no? Una cuestión nuestra, de la profesión. Y hay que tratar de ser claros, ¿sí? En las explicaciones, no de buscarle la vuelta para que el otro entienda. No cerrar el lenguaje, sino abrirlo. Por eso la claridad es fundamental. Y la segunda cuestión es la cuestión de la presentación formal. Chicos, chicas, nosotros dimos datos sobre el tipo de letra, sobre el tipo de párrafo, sobre el tamaño de la letra, el interlineado, etcétera, hoja, qué sé yo, y algunos hicieron cualquier cosa directamente, ni se fijaron en eso. Y ese es un punto importante, ¿sí? Ese es un punto muy importante del trabajo. No descuiden eso. Nosotros los evaluamos igual.
Pero en aquellos casos que estaban en duda acerca del aprobado, si estaba mal la presentación, directamente los desaprobamos, ¿sí? En los que estaban en duda, ¿eh? Porque es un punto importante a tener en cuenta. Digamos, la presentación formal hace a la vida académica, ¿sí? La escritura para nosotros es un elemento muy importante, aquel lugar donde nosotros ejercemos nuestra profesión como profesores en ciencias o licenciados, es en las revistas, en los libros, ¿sí? En las producciones, en los papers. Es una parte muy importante de nuestra profesión, así que esto a fuego. Hay que trabajarlo, ¿eh? También tengan siempre abierta ustedes las normas APA, en este caso los 2020, acerca de los citados. Siempre vayan a, tienen dudas, vayan a la norma, fíjense cómo se citan las referencias bibliográficas, cómo se cita cómo se hace la cita de un autor en un párrafo o en un párrafo largo. Sí, miren eso, chicos, por favor, chicos y chicas. Bien. Hasta ahí la devolución breve. La última cuestión. En noviembre, no sé si el primer día o el segundo día, ya lo vamos a avisar. Para aquellos que tienen que recuperar, que no son muchos, les vamos a dar unas consignas para resolver individualmente. Por ahora decidimos hacerlo individualmente porque grupalmente se les va a complicar. Hacerlo individualmente en la cual ustedes tengan que contestar preguntas. Es eso. Les vamos a dar 5, 6, 7 preguntas, de las cuales les pediremos que contesten 3 o 4 a elección, referidos a los temas de los tópicos estos que estuvimos trabajando en la unidad 1. ¿Sí? Nada, y les daremos un tiempo, les entregamos la consigna al inicio del día, de la clase, y les pediremos que al final de la clase entreguen por mensajería. Va a ser una cosa así. Ya lo vamos a aclarar. No se apuren, no me pregunten, no me manden mensajes por la mensajería interna, que yo pierdo mucho tiempo contestando, me lleva mucho tiempo. Pero les vamos a dar la consigna específicamente. Bueno, nada chicos, esperemos para cuando vean este video todos tengan sus correcciones subidas. Nada, seguimos por el foro de consultas. Un abrazo, que estén muy bien, cuídense.